Con cada nuevo golpe de la naturaleza, el número de escépticos del clima va disminuyendo. Una de las razones de la progresión de las anomalías naturales ya se mencionó brevemente en episodios anteriores. Hablamos de los micro y nanoplásticos, cuyas partículas, al penetrar en el agua, el suelo, el aire y otros entornos del planeta, se han convertido en participantes activos de los procesos climáticos, alterando el ciclo del agua y el equilibrio energético. Pero hay otro aspecto no menos alarmante que las propias catástrofes. Se trata del impacto que los micro y nanoplásticos tienen en los seres humanos. De esto, así como de los acontecimientos climáticos más destacados de la última semana, hablaremos en el episodio de hoy. Estados Unidos. El 17 de diciembre se formó un potente sistema de tormentas en las montañas rocosas, una importante cordillera del oeste de Estados Unidos. Al desplazarse hacia el este, provocó condiciones meteorológicas extremas en más de 30 estados. Los fuertes vientos en el noroeste del Pacífico, con rachas de hasta 222 kilómetros por hora, causaron cortes de electricidad que afectaron a más de 500,000 de personas, agravando considerablemente las consecuencias de las inundaciones anteriores. La tormenta en el estado de Wyoming llevó al establecimiento de un nuevo récord regional de velocidad del viento. En el monte Coffin, las rachas alcanzaron los 232 kilómetros por hora. Más de 100 vagones de tren de mercancías fueron volcados por los fuertes vientos cerca de la capital del estado, la ciudad de Cheyenne, bloqueando por completo un tramo de la vía férrea. Equipos especializados trabajaron para despejar las vías durante casi 18 horas. En la ciudad de Twin Falls, Idaho, los fuertes vientos derribaron árboles y líneas eléctricas cerca de una parada de autobús, donde 2 niños esperaban el autobús escolar, como resultado de lo cual sufrieron heridas graves. Debido a los fuertes vientos, se intensificó la propagación de los incendios forestales. En el condado de Pennington, Dakota del Sur, un incendio provocó el cierre temporal de una autopista. Un incendio de gran magnitud en el condado de Yuma, Colorado, que abarcó más de 16,000 hectáreas, dio lugar a evacuaciones masivas. La tormenta en el condado de Boulder levantó polvo y escombros, reduciendo bruscamente la visibilidad en las carreteras. Las autoridades locales recomendaron encarecidamente a los residentes no salir de sus hogares. Las grandes llanuras del norte y las regiones centrales del país quedaron bajo la influencia de la tormenta con fuertes nevadas y ventiscas, en algunos lugares con acumulaciones y blanqueamiento total. Las intensas lluvias que atravesaron los valles de los ríos Mississippi y Ohio causaron interrupciones del tráfico y retrasos en los aeropuertos. La tormenta alcanzó la parte noreste del país en la noche del 19 de diciembre. Los aguaceros y las rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora provocaron un colapso del transporte durante el periodo de viajes de Navidad y Año Nuevo. Entre el 20 y el 23 de diciembre, el norte de California quedó bajo la influencia de un potente río atmosférico conocido como el Pineapple Express. En las zonas bajas cayeron hasta 150 milímetros de lluvia, superando significativamente los promedios estacionales y provocando el desbordamiento de ríos y la saturación del sistema de drenaje urbano. La situación más grave se desarrolló en la ciudad de Redding, donde el agua inundó rápidamente pasos subterráneos e intercambiadores de transporte. Un aumento repentino del nivel del agua provocó una tragedia. Atrapado en una zona inundada, un conductor quedó bloqueado dentro de su vehículo y, pese a los esfuerzos de un agente de policía y de los servicios de emergencia, no pudo ser rescatado con vida. En el condado de Placer, los bomberos lograron rescatar a una familia con un bebé, guiándolos a través de una corriente de rápido movimiento, después de que un río crecido rodeara por completo su vivienda. Los desastres naturales alteraron gravemente el sistema de transporte del norte de California. En el Aeropuerto Internacional de San Francisco, se suspendieron temporalmente los vuelos, mientras que se registraron retrasos en los aeropuertos de Los Ángeles y Sacramento. Las inundaciones provocaron el cierre de varias carreteras, incluida la Ruta 101 de Estados Unidos, una arteria principal de la costa oeste del país. En el Parque Nacional de Yellowstone, en la mañana del 21 de diciembre, se registró una potente explosión hidrotermal. Una cámara web del Observatorio Volcanológico local captó cómo el lodo y los escombros eran expulsados a gran altura en el aire. Cabe señalar que la cuenca Black Diamond no se encuentra entre las más activas del Parque Nacional de Yellowstone. Sin embargo, durante los últimos 19 meses, se han producido aquí erupciones esporádicas de lodo. Una potente explosión ocurrida en julio, acompañada de columnas de lodo y rocas que se elevaron a decenas de metros de altura, obligó a la administración del parque a cerrar la zona de la cuenca de Biscuit a los visitantes. Además, se instaló en el lugar una nueva cámara, así como estaciones de monitoreo sísmico y acústico, para una observación más exhaustiva y continua. Italia.
El 19 de diciembre, la isla italiana de Elba fue azotada por un aguacero extremo. En pocas horas cayeron allí hasta 65 milímetros de precipitación. Las carreteras se convirtieron en corrientes de agua de rápido flujo, y el agua inundó numerosos sótanos y garajes, entrando por las escaleras y colándose por las ventanas. Se produjeron graves daños en edificios y escuelas. En Porto Azzurro, la policía tuvo que evacuar a niños de una guardería. En la isla, algunos pueblos quedaron aislados del mundo exterior debido a deslizamientos de tierra e inundaciones. Este año, los habitantes de Elba ya han sufrido fuertes tormentas por cuarta vez. Lo calificaron como una auténtica pesadilla recurrente. Paraguay. Un tornado de categoría F1 golpeó el departamento paraguayo de Alto Paraná el 21 de diciembre. El vórtice se formó entre las ciudades de Santa Rosa del Monday y Santa Rita. La destrucción más grave se observó en el asentamiento rural de Colonia Curupaiti, donde estructuras de madera y láminas de metal corrugado de los techos quedaron esparcidas a lo largo de decenas de metros. La velocidad del viento alcanzó los 150 kilómetros por hora. El vórtice derribó árboles y postes de hormigón de las líneas eléctricas a lo largo de la Ruta 63, que conecta ambas ciudades afectadas con las zonas rurales. Como consecuencia, se produjeron cortes de electricidad generalizados en el distrito, y la carretera fue cerrada temporalmente para retirar los escombros. Arabia Saudita. A mediados de diciembre, en Arabia Saudita se produjo un fenómeno meteorológico raro y de gran magnitud. Fuertes nevadas cayeron en el norte del país, en las provincias de Tabuk y Jail. Al mismo tiempo, la temperatura del aire descendió hasta menos 4 grados centígrados. Las nevadas estuvieron acompañadas de fuertes vientos y densa niebla. La nieve cubrió no solo las cumbres montañosas, sino también las mesetas desérticas adyacentes, lo que se convirtió en el primer caso de este tipo en la región en casi 3 décadas. Para los residentes locales, este acontecimiento resultó tan inusual que numerosas fotos y grabaciones de vídeo de paisajes nevados inundaron todas las redes sociales, y el hashtag con el nombre de la montaña se convirtió en el más popular del país. El inicio de las nevadas, el 17 de diciembre, fue una fecha atípicamente temprana para la región, donde la nieve, si llega a caer, suele hacerlo únicamente en enero o febrero, y exclusivamente en zonas de alta montaña. Los meteorólogos subrayan que la combinación de temperaturas bajo cero y alta humedad, que da lugar a un fenómeno así, se produce aquí de manera extremadamente rara. Y en el este del país, al mismo tiempo, debido a inundaciones repentinas provocadas por intensas lluvias, calles y automóviles de la ciudad de Al-Jubail, en la provincia de Ash Sharqiya, quedaron bajo el agua. En Buraidá, en la provincia de Al-Qasim, la defensa civil evacuó a los residentes. También se inundaron tramos de una de las principales arterias de transporte de la capital, Riad. Irán. Otro país de Oriente Medio también se vio afectado por el temporal. Irán, cuyas provincias del sur fueron azotadas por lluvias torrenciales. En menos de 24 horas, en la isla de Kish, en la provincia de Hormozgan, cayeron más de 140 milímetros de precipitación, superando el promedio anual. En total, a lo largo de 3 días, la cantidad de precipitaciones superó los 200 milímetros. En varias zonas, debido al desbordamiento de ríos, se cerraron 17 carreteras rurales. Las principales ciudades portuarias de la costa del Golfo Pérsico también se vieron afectadas por intensos aguaceros. Por ejemplo, en Bandar Yomeini cayeron más de 180 milímetros de precipitación. Las graves inundaciones causaron importantes daños a la infraestructura. En el condado de Kale Ganj, en la provincia de Kerman, más de 20 aldeas quedaron aisladas del mundo exterior. En la ciudad de Bandar Rik, en la provincia de Bushehr, se produjeron cortes de electricidad como consecuencia de daños en decenas de postes de transmisión eléctrica. Al mismo tiempo, se registraron nevadas en la parte central del país. En la provincia de Isfahán, este fenómeno ocurrió por primera vez en 20 años. Y en las zonas montañosas de Jorazán Razaví, el espesor de la nieve alcanzó los 50 centímetros. Los desastres naturales causaron enormes daños a la agricultura. Varias provincias agrícolas se vieron afectadas, siendo la provincia de Bushehr la que sufrió las mayores pérdidas. En las zonas de Bordkun y Bagan, las inundaciones destruyeron entre el 60 y el 100% de las plantaciones de tomate en una superficie de aproximadamente 1000 hectáreas. Afortunadamente, no se registraron víctimas humanas.
Emiratos Árabes Unidos. A partir del 18 de diciembre, el país fue azotado por potentes y poco frecuentes tormentas invernales, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo. El emirato más afectado fue Ras Al Khaimah, donde en el transcurso de 2 días cayó una cantidad de precipitación superior al promedio anual. Cabe señalar que en los Emiratos Árabes Unidos, la precipitación media anual es de aproximadamente 100 milímetros, pero en los últimos años secos, esta cifra ha disminuido hasta los 50 milímetros. La única excepción fue el año 2024, cuando el país experimentó las lluvias más intensas de los últimos 75 años. Las lluvias inundaron carreteras y barrios residenciales, paralizando por completo el transporte. Como consecuencia de la tormenta, quedaron en las calles automóviles dañados, árboles arrancados de raíz y montones de ramas. En las zonas del norte de Ras Al Khaimah se observaron varios vórtices en forma de embudo. En Jebel Jais, la montaña más alta del país, las carreteras de montaña y las instalaciones turísticas fueron cerradas temporalmente tras los daños en las carreteras serpenteantes y los senderos de senderismo. Muchos residentes que se habían desplazado a las zonas montañosas para observar la lluvia quedaron aislados por deslizamientos de tierra. Alrededor de 300 personas, incluidas familias con niños, se vieron obligadas a pasar allí toda la noche. La tormenta también interrumpió el funcionamiento de infraestructuras clave. Los vuelos hacia Dubái y Sharjah sufrieron cancelaciones y retrasos, y los servicios de ferry entre ambas ciudades fueron suspendidos temporalmente. Las condiciones meteorológicas extremas también se extendieron a Qatar. En el país, debido a las intensas lluvias, se canceló un partido de repesca de la Copa Árabe de la FIFA. Ante la magnitud y la fuerza de las catástrofes que hemos presenciado, los comentarios pierden su sentido. La cuestión ya no es si se producirá el próximo golpe climático, sino si tendremos suficiente claridad de pensamiento para responder a él de manera adecuada. Según las investigaciones, en el siglo XX, la humanidad experimentó un aumento sostenido de los indicadores de coeficiente intelectual, un fenómeno conocido como el efecto Flynn. Sin embargo, en las generaciones nacidas después de los años 70, esta tendencia cambió. Los niveles de inteligencia comenzaron a disminuir. Este proceso continúa en la actualidad, y los micro y nanoplásticos desempeñan en él un papel que dista mucho de ser secundario. Las partículas de plástico cargadas electrostáticamente son capaces de atravesar las barreras biológicas del organismo, incluida la barrera hematoencefálica, es decir, penetrar directamente en el cerebro. Allí se acumulan gradualmente y crean un estado de estrés de fondo constante. Como resultado, el cerebro comienza a funcionar en modo de ahorro de energía, como un ordenador con la batería permanentemente descargada, desconectando sus funciones más complejas. En primer lugar, se ven afectadas el análisis, la planificación y el pensamiento crítico. Y es aquí donde se perfila un panorama alarmante. El cerebro abandona cada vez más el análisis lógico y pasa a reacciones instintivas. A la persona le resulta más difícil reconocer las amenazas reales y responde a ellas de manera inadecuada. ¿De qué otra forma se pueden explicar las acciones de quienes, por un vídeo, escalan un volcán activo, permanecen con una cámara frente a un deslizamiento de tierra que avanza o salen al mar embravecido durante una tormenta? El peligro se oculta cada vez más, incluso en fenómenos que parecen inofensivos. Una lluvia fuera de temporada, una nevada repentina o un calentamiento brusco ya no son solo motivo de alegría y nuevas impresiones, sino también una señal de advertencia. El problema es que cada vez más personas no logran reconocer esa señal. Una persona puede estar convencida de la sobriedad de su razonamiento, cuando en realidad actúa de forma impulsiva, como ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos, cuando la gente se dirigió a las montañas simplemente para admirar la lluvia, pero debido a un deslizamiento de tierra, pasó allí toda la noche, sin ninguna garantía de no convertirse en víctimas de otro colapso del terreno. Si no se toman medidas, corremos el riesgo de acabar en un mundo en el que las personas ven el peligro, pero no lo comprenden, y el cerebro pierde la capacidad de establecer relaciones de causa y efecto. Los micro y nanoplásticos deterioran la inteligencia y destruyen las áreas del cerebro responsables de la memoria, la atención y las capacidades creativas. Sin estas habilidades, es imposible lograr un avance científico y encontrar formas de resistir la amenaza del plástico y superar la crisis climática. Nuestro embotamiento ya no es una previsión, es un hecho. Y ahora, la principal tarea de la humanidad es lograr encontrar una solución mientras aún conservamos la razón y un poco del tiempo que nos queda.